Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta conferencia que va a dictar la Biblioteca Departamental gracias al apoyo del señor Alfredo Rodríguez. La Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo y progreso del departamento. La misma viene realizando actividades de fomento a la lectura, escritura, aprendizaje, historia cruceña y otros intereses de la ciudadanía. Es por ello que esta noche quisiéramos presentarles la conferencia online Introducción a la redacción para no redactores, la cual será dictada por el señor Alfredo Rodríguez Peña, quien es escritor y periodista. El señor Alfredo ha trabajado en los principales medios de comunicación de Bolivia, ha sido consultor externo en instituciones de desarrollo y agencias de cooperación. También ejerció la docencia universitaria y dicta conferencias y talleres relacionados a su ámbito profesional. Bienvenidos sean todos. Bienvenido, señor Alfredo. Buenas noches. Muy buenas noches, Josana. Muy buenas noches a todos los amigos de la Biblioteca Departamental que nos siguen en esta transmisión y a través también de mis propias páginas. Muchas gracias. Las gracias a usted, señor Alfredo. Muy buenas noches. Un favor antes de empezar, quisiera recalcar a todos los participantes que necesitan de su certificado, que en los comentarios de esta transmisión coloquen su nombre, por favor, para que así podamos confirmar su presencia y podamos emitir el certificado de participación y enviárselos a su correo. Señor Alfredo, la pantalla es toda suya. Por favor, puede iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Realmente hay muchísimo que hablar en torno al tema de redacción que nos convoca a esta videoconferencia. Pero me gustaría comenzar con una muestra de lo que hacemos. Resulta que desde hace aproximadamente unos 3 años vengo trabajando en compartir con personas de cualquier ámbito del conocimiento las herramientas elementales básicas para poder desempeñarse adecuadamente a la hora de escribir, a la hora de elaborar documentos de cualquier tipo. Tengo una trayectoria profesional en la que he aprendido algunas cositas, las he sistematizado y las pongo al servicio de cualquier persona, con unos resultados que ahora van a ver ustedes. Voy directamente a compartir la pantalla, por favor, si me permiten un segundito, mientras abro el archivo correspondiente. Los talleres que yo imparto son muy concurridos, viene gente de todo rubro, de todo sector, y con muchos problemas de cómo organizar un texto, cómo realizar un informe, cómo escribir una nota de prensa, cómo encarar un cuento, sin dispersarse, sin perder el tiempo, sin frustrarse. Y hemos desarrollado unas técnicas, unas metodologías de las cuales les quiero hablar en instantes nada más. No sé si estamos viendo ya la pantalla. Ahí está la pantalla entonces, ¿sí? Este es uno de los trabajos de una de las participantes de mi taller de redacción. Vamos a ver si podemos colocarlo con pantalla completa. Voy a leer este texto. Muchas gracias. Dice: maldita vecindad. Este fue el titular del periódico de la mañana siguiente al 17 de diciembre. ¿Se habrá referido a los vecinos o a quienes invadieron la vecindad? Allá por el año 96, por decisión familiar y temas de trabajo, nos habíamos mudado a vivir a Lima, Perú, con mis hijos, aún muy pequeños. El mayor de 5 años y medio, el segundo apenas con 2. No podría decir que ese era el lugar que hubiese escogido para vivir, pero a veces es solo cuestión de oportunidades y las que se presentaban eran por demás ventajosas. El viaje no empezó al embarcarnos en el avión, se inició mucho antes. Había que empaquetar lo vivido, seleccionar los recuerdos, asignarles un lugar, decidir qué llevar y qué dejar, embalar lo que quedaba de tal manera y con tal cuidado que no se dañe ni se pierda. En suma, una tarea larga, repleta de emociones. ¿Y qué es la vida sino un cúmulo de recuerdos y vivencias?
cada una de ellas con su propia dinámica y propio tiempo. Me tomó casi 3 meses los preparativos. Debía dejar despejada mi casa para que otros la habitaran, vacía de nuestra presencia, pero llenas de nuestras vivencias. Dejar buenas vibras para acompañar a los nuevos huéspedes durante su estadía. Se inició el traslado hacia Lima, con mis 2 hermosos pequeños, niños acostumbrados a viajar, por lo que no eran una molestia en el avión. Cuidé con esmero que ese traslado no implicara rompimientos con su entorno más cercano. Por ello, llevábamos a su nana con nosotros, de manera que nos apoyara en la atención y cuidados de mis hijos. Nos habían alquilado una casa en San Isidro. Era muy grande para mi gusto, totalmente equipada con muebles finos pero antiguos, cargados de historias ajenas. Estaba ubicada frente a la residencia del embajador del Japón. Esto la convertía en un área segura, muy bien vigilada y controlada, lo que beneficiaba a todos los que vivíamos a los alrededores. Muy ventajoso, por cierto, dadas las épocas difíciles que se vivían en el Perú. En la residencia diplomática se realizaban muchas actividades sociales que eran muy bien organizadas y, sobre todo, bajo extremas medidas de seguridad, guardia militar, los policías. No podía ser menor el cuidado al acercarse el aniversario del emperador del Japón, que, por cierto, era festejado como si aquel gobernante estuviese presente, con todos los detalles y con la alegría y beneplácito de sus súbditos. Ese día, el movimiento en la residencia se inició desde muy temprano para organizar la cena de gala que se ofrecería en honor de tan gran ocasión. Las medidas de seguridad eran redobladas. Los guardias revisaban a moros y cristianos, a todo el que se asomaba a la cuadra, más aún a quien debía ingresar a la casa residencial. Floristas, mesoneros, personal de limpieza, de comunicación, músicos, etc. Y pues sí, los vecinos entrábamos en la misma bolsa. Ya entrada la noche, empezaron a llegar los invitados entre diplomáticos, autoridades de gobierno, congresistas, miembros de la alta sociedad limeña. Cada uno llegaba en vehículos conducidos por sus choferes muy bien uniformados y de modales finos, todos iguales, como robots que abrían y cerraban puertas con mucha diligencia y esmero. Lo hacían siempre con una sonrisa y la venia de la cabeza en cada movimiento. Empezada la tarde, yo había llegado a casa y pretendía salir al supermercado, pero el hecho de atravesar todos los controles me hizo desistir de la idea. Me quedé con mis hijos en la sala de televisión que justamente daba a la calle y me permitía ver todo el movimiento de la residencia, quienes llegaban, cómo vestían, con quién entraban. Fue un oficio por demás entretenido. No habría pasado ni 2 horas del inicio de la recepción cuando se escuchó un estallido de terror. Había explotado una bomba en la residencia. Luego siguieron disparos. Los proyectiles viajaban de un lado hacia el otro. Los choferes se habían transformado en certeros pistoleros muy bien armados y respondían con plomo a las balas que también salían de la embajada. La noche se iluminó. Las luciérnagas se ocultaron para dar paso a las ráfagas. La música de la residencia fue silenciada por un concierto de explosiones y tiros. Se desató una guerra de 2 frentes, todo sobre una sola cuadra, y ahí estábamos nosotros, con las balas, colándose por las ventanas, silbando dentro de la casa, obligándonos a correr como ratones enjaulados en la búsqueda de rincones donde escondernos. Y luego el silencio. La residencia, con sus 800 invitados dentro, había sido tomada por un grupo terrorista. 14 guerrilleros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, habían irrumpido en la fiesta y, sin imaginarlo, también en nuestras vidas. Tuvimos que ser evacuados de nuestra propia casa, intacta con el desayuno servido. Salimos con las ropas que llevábamos puestas, con el miedo alojado en el cuerpo y con el sentimiento de desdén hacia un suelo que no tenía la culpa, pero que había sido protagonista de una etapa muy peculiar en nuestras existencias. Si me preguntan
¿Qué viaje fue el que más me marcó? Responderé sin dudar que este. De aquel vecindario guardo recuerdos que me cierran toda razón y capacidad de apreciar la belleza que puede tener la capital peruana, que sin duda la tiene. El ínterin entre la explosión y la evacuación amerita otra historia. Este es el texto de Patricia Rojas Pierola, participante de nuestro taller de redacción para no redactores, que llegó muy bien a la fecha. Llegaron, como llegan la mayoría, a nuestro taller, con dudas, con temores, con nervios, con muchas expectativas también, por supuesto, y con ganas de vencer este reto en sus vidas, poder escribir. Y sin lugar a dudas, porque ustedes acaban de ver por lo que acaban de compartir, lo logró. Vean qué maravilloso es su texto. De apenas un momento, un instante, el asalto del MRTA a la embajada del Japón en Perú. Miren la sencillez y profundidad del texto. No sé si perciben la poesía en varias partes, es increíble. Había que empaquetar lo vivido, seleccionar los recuerdos, hacerles una que llevar y que dejar en suma una tarea larga y es la vida un cúmulo de recuerdos y vivencias, cada una de ellas con su propia dinámica y propio tiempo. Es fantástico cuando las personas que hacen parte de nuestro taller de redacción, cuando las personas adquieren las herramientas mínimas, elementales, para poder escribir, adquieren tal seguridad que de pronto empieza a aflorar lo otro, empieza a aflorar la inventiva, la creatividad, la poesía, la pasión, porque es superada la etapa de la indecisión, de los nervios, del estrés, de la angustia a la hora de escribir. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro taller de redacción, que, como bien indica el nombre, es para personas que no tienen ninguna competencia previa, que no tienen las destrezas, que no son comunicadores sociales, que no son periodistas, que no son literatos, ¿no? Por nuestras aulas han pasado profesionales de todos los ámbitos. Para recordar nada más, no hay la imagen de ese momento de la toma de la embajada, pero yo me conseguí aquí una infografía de aquel acontecimiento, ¿no? En la que ustedes pueden apreciar un plano más o menos de la embajada. Seguramente al frente de estas puertas estaba nuestra redactora, o seguramente en este otro lado, ¿no? Y adentro se producía el asado Buenas noches, van a disculpar, al parecer tenemos un poquito de interferencia en la conexión de nuestro conferencista. Les rogamos unos minutitos de paciencia hasta que se vuelva a reconectar, por favor. Muchas gracias.
Señor Alfredo. Ahora sí. Sí, volvió la conexión. Qué pena. No se Qué preocupe. pena. No tengo cómo controlar este asunto. Me pasa en las clases también. Pero, a Hora de ver, alto tráfico, indica no se dónde me quedé, por favor. Lo Indica último dónde que me vi es una quedé para que imagen que pueda... tenía con un militar. Ah, ya, perfecto. Ok, esos eran... De acuerdo, gracias. Esos eran eh, los terroristas que tomaron la embajada del Japón, ¿no? Y que protagonizaron ese hecho que fue relatado por una de nuestras talleristas, por una de las participantes de nuestro taller. Ahora, quiero volver un poquito otra vez a compartir el archivo de Word. No sé si lo tenemos una vez más. Voy a pedir, por favor, a ver si lo podemos abrir. Denme un segundito. Quiero mostrarles qué es lo que hacemos regularmente en el taller, qué es lo que estamos aprendiendo. El reto que le planteamos a las personas es simplificar, simple, sencilla, en párrafos pequeños, con una estructura que nosotros le compartimos, ¿ya? Una técnica que le facilita al redactor escribir y también al lector comprender lo que está diciendo el emisario, ¿no es cierto? Entonces, tengo acá otra vez el texto de nuestra redactora, a ver si pueden apreciar, por favor, ojalá se pueda compartir la pantalla, ahí está. Aquí está el texto de Patricia Rojas, entonces voy a mostrar rápidamente un ejemplo de la metodología que nosotros empleamos. Enseñamos a escribir párrafos breves con una estructura que nos propone escribir una oración principal para cada párrafo que presente el tema, ya unas oraciones argumentativas donde se desglosa, se amplía, se explica lo que plantea la oración principal y una oración conclusiva que cierra el concepto, que cierra la idea. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí esta estructura que, aplicada párrafo a párrafo, nos va a dar el texto que ustedes deseen, desde una elemental carta hasta un trabajo de grado, una tesis, un artículo de opinión, un informe, incluso cuentos. Yo escribo mis cuentos siguiendo esta técnica, esta metodología, y esta técnica que nos propone el párrafo como unidad mínima del texto, les puedo comentar con mucho orgullo, ya ha resuelto muchos problemas para muchas personas. Hay quienes ahora, por ejemplo, se debaten con mucha más versatilidad y con mucha más propiedad y facilidad en las redes sociales cuando les toca opinar. Hay gentes que ya han publicado libros y la gran mayoría pues ha encontrado soluciones para sus textos en los diferentes trabajos que desempeñan. Entonces, esto es lo que compartimos, pero no solamente que termina ahí, hay muchas otras cosas que vemos en este taller que regularmente tiene una extensión de 10 horas. Voy a salir de la pantalla y y en el que vemos otros aspectos. Por ejemplo, una dificultad que muchas personas tienen es cómo ordenar sus ideas, ¿no? Si bien cada parrafito con esta técnica que aprendemos nos ayuda a ordenar desde lo más elemental, desde lo más básico, también repasamos las estructuras ya grandes de los textos. Muchas veces las estructuras vienen dadas, ¿ya?
Una carta, por ejemplo, ¿no? Encabezado, cuerpo, despedida, ¿no? Un trabajo de grado tiene una estructura que nos presenta la introducción del tema, el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación generales, específicos, la hipótesis, marco teórico, marco conceptual, el proceso mismo de la investigación, en fin, están las estructuras preestablecidas. Una nota de prensa tiene estructuras definidas, ¿no? Tiene que responder a las 5 preguntas elementales del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, cómo. La mayoría de los textos tienen estructuras preestablecidas, pero muchos no lo sabemos y nos complicamos la vida. En algunas instituciones hay ciertas estructuras también para sus informes, pero la mayoría se pierde, se extravía. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? A estructurar textos de una manera general, ¿no? A hacer una representación mental de lo que vamos a escribir antes de escribir para poder facilitar el proceso, no dispersarnos y no frustrarnos. También hemos recibido la necesidad de revisar, de repasar temas elementales de acentuación y de puntuación. Voy a compartir pantalla otra vez, ahora para mostrar un PowerPoint, a ver si logro hacerlo sin mayores problemas. Voy a tratar de abrir este PowerPoint, permítanme un segundito, voy a cerrar el Word que tenía para abrir el PowerPoint, ahí está, y compartirles esta, perdónenme un segundito, vuelvo, ahora sí. Aquí está nuestro PowerPoint. Entonces, les comentaba, esto es lo que hacemos en el taller, ¿no? Aprendemos básicamente a estructurar el texto desde lo más elemental, que es un párrafo, ¿no? Que, a decir de algunos teóricos, pues debe ser muy simple, es relativamente breve, no tener muchos temas embutidos, muchos temas agrupados. Debemos tener la capacidad de sintetizar y asignar un tema en cada parrafito, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico. Queremos desarrollar un ensayo sobre los símbolos patrios de Bolivia, ¿ya? En el primer párrafo abordaremos, presentaremos el tema, haremos una introducción y vamos a desglosar. En el segundo párrafo hablaremos de la bandera boliviana y el significado de sus colores. En el tercer párrafo hablaremos de la escarapela. En el siguiente párrafo hablaremos del escudo, de las flores, de los símbolos, de los demás símbolos patrios, y seguramente tendremos un ensayo con 15, 20 párrafos, pero cada uno de ellos se ocupa de un tema en particular. Eso es lo que tratamos de compartir, de enseñar. ¿Cuál es el problema? Empezamos a escribir y rápidamente tendemos a embutir todo, y ahí nos complicamos como redactores, pero también le hacemos la vida triste e infeliz a los lectores. Entonces, esto es lo que tratamos de compartir, lo hacemos con ejemplos muy claros, cuentos. No solamente es aplicable a temas narrativos, pero también para tesis. Tengo una introducción de una tesis de odontología que también hace uso de este recurso. Fíjense ustedes, voy a mostrar un ejemplito, ¿no? El caso de una tesista de odontología. La presente investigación aborda el caso de una intervención multidisciplinaria para tratar una especie con prótesis fijas deficientes. Oración principal. Nos está hablando de un tratamiento para a una paciente que le pusieron mal sus prótesis. Y desarrolla, argumenta, desglosa cómo es que ocurrió las consecuencias de este problema. El caso era demasiado complejo, pues los especialistas estaban ante la presencia de coronas y puentes defectuosos, oclusión
alterada, o sea, no podía cerrar bien la boca, plano oclusal y anterior y curva de Spee incorrectas. Ese es el desglose. Y cierra este párrafo con una oración conclusiva que dice: el plan de tratamiento siguió los protocolos más innovadores de rehabilitación para alcanzar resultados realmente, para poder rehabilitar a esta paciente de una manera con un enfoque multidisciplinario. Entonces, es la misma estructura, lo que nos sirvió para un cuento, lo que nos sirvió para contar esa historia de la vecina de la embajada del Japón en Lima, también sirve para poder escribir una tesis, para escribir artículos de opinión, ¿no? Tenemos ahí varios ejemplitos. Bueno, y decíamos, no solamente el texto se debe estructurar y ordenar párrafo a párrafo, sino que todo el texto en su conjunto debe tener también una estructura que muchas veces viene dada, la estructura, o en su defecto, pues la armamos nosotros, que es lo que yo hice también en alguno de una interrogante, puedo comenzar con una anécdota. Yo he comenzado un libro a partir de una anécdota. Eso también no se puede escribir así nomás, como si nada. No, tengo la obligación de convocar al lector de entrada, ya, a no ser, caramba, parece que nos fuimos de nuevo, a no ser que yo apellide Vargas Llosa, a no ser que yo apellide García Márquez, y resulte que baste con mi nombre para que el lector sienta interés, pero no soy ni Vargas Llosa ni García Márquez, soy Rodríguez Peña, un novato, un incipiente escritor. Entonces debo nomás hacer los esfuerzos para enganchar al lector de entrada. Bueno, otra cosa que quiero compartir, comentarles, tiene que ver también con los problemas de puntuación y acentuación. La gran mayoría de nuestros talleristas, de la gente que nos acompaña, la gran mayoría de los profesionales, la gran mayoría de estudiantes en las universidades tienen serios problemas a la hora, voy a ampliar aquí la pantalla, tienen muchas dificultades con acentuación y puntuación. A ver, voy a tratar de ampliar acá. Y esto es muy importante, un punto, una coma, una tilde mal puesta, le cambia el sentido al mensaje. No es lo mismo decirle a alguien, te deseo buenas noches, que decirle, te deseo, coma, buenas noches. Ya hay otra intencionalidad, ya hay otro objetivo ahí en ese saludo, ¿no es cierto? Cambia el sentido. Entonces también nosotros repasamos mucho signos de puntuación, ¿no? Desde lo más elemental, cuándo se usan, dónde no se deben usar. Y tenemos un árbitro que le pone tarjeta roja a los que hacen mal uso de los puntos, ¿no? Los diferentes usos de la coma, desde lo más elemental, como es dividir enumeraciones, hasta casos, por ejemplo, mucho más complejos. Por ejemplo, algo que siempre me preguntan, ¿por qué en algunas oraciones aparece la coma y la i juntos? Si cuando estamos enumerando, los diferentes elementos se separan con coma y el último va precedido de una i. ¿Por qué aparece una coma y una i juntos? Me dicen. Aquí está la respuesta.
en la parte inferior. Se usa coma para separar oraciones enlazadas por y cuando no comparten el sujeto, ¿ya? Es decir, cuando hay dos sujetos en la oración. El ejemplo lo explica mejor. Los experimentos determinaron la salinidad del agua, coma, y los investigadores quedaron satisfechos. Hay dos sujetos, experimentos e investigadores. Debo poner una coma antes de y, porque si no va a aparecer que los experimentos también determinaron la salinidad de los investigadores. ¿Ya? Pongo otro ejemplo al cual recurro con mucha frecuencia de este caso, para este caso. Caperucita corría rauda por el bosque rumbo a la casa de su abuelita y el lobo la seguía de cerca. ¿Dónde va la coma? Hay dos sujetos, Caperucita y el lobo. Por lo tanto, debe ir antes de y, porque si yo no le pongo coma a esa oración en ese lugar, va a aparecer, fíjense ustedes, si no hay coma diría así: Caperucita corría rauda por el bosque rumbo a la casa de su abuelita y el lobo. Va a parecer que la abuelita y el lobo vivían juntos, ¿ya? Y que la esperaban. Entonces, esa es la razón. Bueno, casos como ese los vamos explicando, los vamos desenmarañando, los vamos desentrañando en nuestro curso. El uso del punto y coma, todo lo más elemental, los puntos suspensivos, por favor, muy claro, que quede muy claro, los puntos suspensivos que indican que una idea queda incompleta, no deben ser más que tres, solamente tres, pero hay gente que anda con su ametralladora de puntos suspensivos en el teléfono y le plantan 10, 20 puntos como si aquello hiciera más suspensiva la frase. Es un desastre, ¿no? Los puntos suspensivos no son más que tres y nos indican que una idea queda incompleta. Por ejemplo, la clásica frase de Eduardo Baroa durante el 23 de marzo, ¿no? Que siempre hay actos cívicos y los libros vienen con la frase de Eduardo Baroa: rendirme yo, cobardes, coma, perdón, tendría que ser así: rendirme yo, coma, cobardes, coma, que se rinda su abuela, y vienen los puntos suspensivos, porque esa idea ya la conocemos todos, ya sabemos cómo queda la frase aquella, y no es necesario repetirla, no debe ir esa mala palabra en los textos escolares. Esa es la razón de ser, o una de las razones de ser, de los puntos suspensivos. Bueno, vemos el uso de los signos de interrogación. Por favor, los signos de interrogación, queridos amigos, en nuestro idioma es una cuestión de identidad, yo la veo así. Siguen siendo dos, de entrada y de salida, de apertura y de cierre, los signos de interrogación, y los signos de admiración también. Hay gente que emite el de apertura, omite el de apertura, mal. Están en los teclados, están en las computadoras, están en los teléfonos, se deben poner, es parte de nuestra identidad, como también lo es, por ejemplo, la letra ñ. Qué difícil para algunas personas tal vez buscar la ñ, pero es elemental. Si no existiera la ñ, como en algún momento se propuso, por ejemplo, cuando recién salieron las computadoras y no venía la ñ en el teclado, había que buscarla con unas operaciones y unas combinaciones al 160 y no sé cuánto para sacar una ñ, ¿no? Y no faltó alguien que dijo: hay que eliminar la ñ. Un desastre, oiga, porque no nos podríamos dedicar feliz año nuevo, o yo me sentiría muy mal. Para mí sería una pena, porque yo me llamo Alfredo Rodríguez Peña, ¿ven? Entonces hay que mantener aquellos elementos que hacen parte de nuestra lengua. Y eso también lo vemos en nuestro taller, es importante trabajar sobre ello. El apóstrofe, aquí tengo un problema enorme con muchas personas que tienden a pluralizar, por ejemplo, una sigla, aumentándole un apóstrofe y una S a la sigla. Y dicen las ONGs, varias ONGs han surgido en los últimos años. Incorrecto. No es necesario incorporar, añadir un apóstrofe ni una S para hacer plural una sigla. Basta con que diga las ONG,
han surgido. Las TIC, los PDM, los apóstrofes sin S, elemental. Bueno, revisamos signos de acentuación. Son problemas que acarreamos desde lo más elemental de un sistema educativo mediocre que hizo que odiemos estas cosas y que, bueno, no tenemos la culpa, pero sí tenemos la obligación de corregir, sí tenemos la obligación de enmendar, porque igual un acento mal puesto, una tilde mal puesta, puede cambiar totalmente el significado y la intención a cualquier texto. Revisamos, tenemos una serie de recursos desde poesía, desde ronda, desde rima, ¿no? Para recordar, para poder otra vez repasar todas estas cosas con ejemplos muy lindos, con muchos recursos. Y vemos el tema de los vicios del lenguaje. Con esto voy a terminar. Hay muchas cosas, hay muchas expresiones que empleamos con mucha frecuencia, con tal naturalidad, pero están mal, y hay que corregir, ¿no? Están en los carteles, están en los titulares de los canales de televisión, están en la prensa escrita, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes este titular en la parte superior derecha de sus pantallas de una red nacional que dice: autopsiaron cadáveres de madre e hijo. Un desastre. Hay dos problemas acá. Es esto de autopsiaron, es decir, crear verbos innecesarios, ¿ya? Aquí debió escribirse: practicaron autopsia o realizaron autopsia, ¿ya? Y no es necesario poner cadáveres, porque las autopsias se practican en los cadáveres. Nadie le hace la autopsia a un ser vivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tal vez el titular correcto hubiera sido: realizaron autopsia a madre e hijo. Practicaron autopsia a madre e hijo. El autopsiar o realizar autopsias a cadáveres es un pleonasmo. Estamos expresando dos veces la misma idea. Entonces, en nuestro taller también revisamos todo aquello, ¿no? Los pleonasmos, este empleo de palabras innecesarias. Hay tantos casos. Para graficar nada más, cuando vean ustedes un letrero que diga completamente gratis, entren a la tienda aquella y sugiéranle al propietario que cambie el letrero, porque si es gratis, obviamente que debe ser completamente sin costo. No puede haber algo medianamente gratis o un cuarto de gratis. Está diciendo dos veces lo mismo. ¿Se dan cuenta? Puño cerrado, no hay. Todos los puños son cerrados, no hay puños abiertos. Una mano cerrada, eso sí. Bueno, hay tantos ejemplos, varios casos de vicio del lenguaje en los que caemos, el uso de muletillas, de frases hechas, los clichés lingüísticos, ¿no? Están siempre, hay varias frases, expresiones que están mal escritas, pero se han repetido en exceso, se han repetido tanto en nuestra lengua, que han generado una expresión que parece buena, pero no, está muy mal. Quiero llamar aquí, por ejemplo, a mis colegas periodistas, que siempre que hay un accidente, siempre los hechos y empiezan aquí, en inmediaciones de la Plaza de Armas, se produjo una manifestación, bla, 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 bla. No, está mal. No hay tal al promediar las 5. No se pueden obtener promedios de un solo valor, ¿ya? Se obtienen promedios de 2 o más valores, elemental. Entonces, no es correcto decir al promediar las 5, al promediar la medianoche, no. Cerca de las 5, alrededor de las 5, aproximadamente a las 5 de la tarde. Esas son las expresiones que deberíamos emplear y evitar estas cosas que hablan mal de uno, que hablan de una pobreza de léxico, que hablan de una pobreza de vocabulario, ¿no? Frases hechas terribles, la famosa sana envidia. Por favor, la envidia es envidia, no es sana, la envidia no es buena, la envidia es envidia nomás. Eufemismos.
Los eufemismos, aquellas expresiones que empleamos para más o menos ser un poco suaves con la carga negativa que tienen ciertos términos, la carga despectiva o a veces ofensiva. Y quiero terminar con esto. El año 1986, yo tenía 13, 14 años, me fui a La Paz y encontré una ciudad maravillosamente moderna, con grandes edificios, vehículos, tráfico, negocios, comercio, luces, que, bueno, dejaba a Santa Cruz como una aldea, una villa, ¿no? Era 1986. Pero en las calles había mucha gente mendigando, había muchos indigentes, había mucha miseria, y me llamó poderosamente la atención. Yo no lo sabía en ese momento, pero después me enteré que un año antes, en 1985, voy a dejar de compartir las pantallas. En 1985 se produjo un hecho histórico en nuestro país muy importante. Se habían cerrado las minas, hubo una caída del precio de los minerales, de esas que suelen ocurrir cíclicamente, y producir, refinar, transportar, sacar, era muy caro, no valía el esfuerzo por lo que se pagaba. Entonces, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en aquella época, ¿no?, determinó el cierre de las minas. Y había que hacer algo con toda esa gente. Pero, ¿cómo hacerlo sin provocar un daño terrible, sin provocar la reacción que pudiera traer una medida de esa naturaleza? Fíjense ustedes, 1985, la democracia apenas tenía 3 años de haber sido recuperada y habíamos apenas salido de una tremenda crisis económica con la UDP, con la hiperinflación, con, bueno, todo aquello que vivimos en aquella época. Entonces, despedir gente de las minas iba a ser algo tremendamente negativo para el país. Iba a generar protestas y posiblemente el retorno de los militares al poder, ¿no?, acusando de que, justificando el hecho de que los partidos no habían sabido sostener, ¿no?, a la patria. Como había dicho Víctor Paz Estenssoro, el país se nos muere. Entonces, no se podía despedir a la gente. Se acuñó un eufemismo. Se dijo, vamos a relocalizar, ¿no? Se llamó relocalización a ese proceso. Y uno, cuando habla de relocalización, entiende, por ejemplo, que van a cambiar de lugar a la gente. Pero no hubo tal, no les dieron otro trabajo, no les dieron otras condiciones, no les dieron ninguna facilidad. Fue despido total, pero se llamó relocalización. Esa gente que tuvo que salir de sus fuentes de trabajo terminó en las calles de las grandes ciudades, como las que yo vi en La Paz un año después, como las que vinieron a Santa Cruz a ampliar los anillos, como la gente que después se fue al Chapare a producir, ¿no?, la tierra, y después ese otro producto que resultó mucho más rentable y que tanto daño le echó al país. Bueno, entonces ese es el eufemismo. Pero ¿cuál es el eufemismo o cuál es el problema de hacer uso excesivo de los eufemismos o inapropiado de los eufemismos? Es que tendemos a esconder la realidad. Un eufemismo muy frecuente, por ejemplo, es cuando fallecen las personas y a los niños no se les habla de la muerte como parte del ciclo de la vida. Se les inventa cosas, eufemismos como el sueño eterno, el viaje de su ser querido. Yo sé que es difícil cuando un niño pierde, por ejemplo, una de sus mascotas, o pierde a uno de sus abuelos, o todavía a un hermanito. Explicarle el tema de la muerte es muy difícil, yo lo sé, pero más daño le hacemos al niño con un eufemismo que le oculte la verdad, ¿no? Porque ese niño al cual usted le dice que su hermanito ha viajado, o que ha ido al cielo, o que está
durmiendo, ese niño está esperando que su hermanito vuelva del viaje del cielo o del sueño, ¿no es cierto? Y para él es más terrible ese proceso, más largo el proceso del duelo. Bien, entonces, bueno, eso y muchas cosas más hacen parte del trabajo que estamos haciendo para poder encarar la redacción como un proceso, sobre todo de goce. Escribir no debe ser una tortura. Tenemos un lema: escribir debe ser un goce, una alegría, una fiesta, una terapia, pero además, una vez que uno adquiere las herramientas de la escritura adecuadamente, responsablemente, además, la palabra escrita es un arma. Tiene poder, poder de transformación, de generar cambios, desde lo más individual hasta lo más grande y colectivo. Hasta aquí quiero llegar con mi exposición para dar tiempo a las preguntas. Por favor, tenga la audiencia esta noche. Muchísimas gracias por su atención en esta primera parte. Adelante, por favor, Roxana. Muchísimas gracias, señor Alfredo. De verdad que es muy ilustrativo todos sus ejemplos. Y lo mejor es que nos enseña con un poquito de nuestra historia. Me parece excelente. Vamos a empezar con las preguntas. Antes que nada, quisiera comentarles al público que el día viernes de la tarde publicamos una entrevista que hicimos en vivo al señor Alfredo Rodríguez, por si desean conocer un poco más acerca de él, su trayectoria y todo el aporte a nuestra cultura y al fomento de la lectura que él ha realizado durante todos estos años. Entonces los invitamos a revisar la fanpage del día viernes y poder ver así la entrevista que realizamos al señor Alfredo Rodríguez y conocerlo un poco más. Vamos a iniciar con las preguntas. Nos preguntan, ¿considera que el uso del WhatsApp, escribiendo sin la debida ortografía, está influyendo de manera negativa en los hábitos de redacción? ¿Qué recomienda para mejorar esta situación? Oh, perfecto. Por supuesto que sí. Está amplificando un mal ejemplo, ¿no es cierto? El lenguaje el famoso lenguaje chat, en el que se abrevia y se simplifican los códigos para agilizar la comunicación, pues está generando realmente muchos problemas. Tergiversa, cambia, modifica y empieza a consolidarse como un medio de comunicación, como una forma, en todo caso, de comunicación, como un lenguaje, ¿no?, que va a impactar negativamente en esto que nosotros más bien estamos buscando evitar. Te sugiero hacer todo el esfuerzo posible de que escribamos bien, con todos los signos, con todos los acentos, con todas las comas, como debe ser, ¿no?, desde el más elemental mensaje de WhatsApp, desde el más básico. Hagamos el esfuerzo por poner los puntos, por poner las comas, por poner todos los signos, por expresarnos bien. Les voy a comentar una anécdota de una persona, un ser querido, que un día se acercó y me dice: mira, me acaban de regalar un teléfono de última gama, poderoso teléfono. Ah, qué bien, te felicito, ¿no? Un familiar. Y le mandé también un mensajito por su teléfono, ¿no?, felicitándolo. Y se me acerca y me dice esta persona: ¿por qué perdés tu tiempo así escribiendo con todas las palabras, con todos los signos, con toda la puntuación? Ya no se escribe así, ¿no? Hay que abreviar, hay que ganar tiempo. Bueno, le dije, lo hago por dos cosas. Uno, porque yo me he preparado, porque quiero manifestar, ¿no?, respeto por esto. Es mi forma, es mi medio de vida, es con lo que trabajo, la palabra, ¿no? Y porque te respeto a vos y porque sé que mereces también, ¿no?, que te escriba como debe ser. Pero te hago una propuesta, le dije. Haz un experimento durante una semana. Yo sé que vos lo podés hacer. Contestale a tus compañeros, a tus amigos, todos los mensajes como debe ser, con todas las palabras debidamente escritas, con todos los acentos, con todos los puntos. Algo importante va a pasar en tu vida, le dije.
Felizmente esta persona siguió mi sugerencia y al tiempo me dice, tenías razón, hice lo que me dijiste, escribí como debía ser y no te imaginas lo que ha pasado. Ahora todos vienen a consultarme todo sobre las normas de escribir. Todos vienen a preguntarme si esto es con acento, si esto es con coma, si esto es así, ¿no? Y me respetan. Me he ganado el respeto de mis compañeros. Escribir bien tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión de respeto y de autoestima, Osana. Excelente. Esperemos que estén escuchando, ¿no? Los participantes. Nos hace una consulta. ¿Por qué la palabra por favor va separada en punta ese? ¿Va separada en qué? En pregunta. Cuando haces una pregunta, en la pregunta uno dice por favor y va separado. ¿Por qué la palabra por favor en pregunta va separado? No, también va en respuesta. Son dos palabras diferentes. No he visto nunca un por favor junto. Tal vez hay una confusión. Sí hay dos formas de escribir por qué, ¿no? Se escribe por qué separado cuando vamos a hacer una interrogante, ¿ya? Y además con tilde en la E. Y para responder simplemente se escribe una sola palabra, porque, y sin tilde. Tal vez ese sea el caso, pero por favor, son dos palabras diferentes, dos palabras separadas en todo momento. Perfecto. Seguramente se confundió. Piden un ejemplo. ¿Se podría dar un ejemplo sobre este signo, el signo punto y coma? El punto y coma, por ejemplo, sirve para separar ideas. Las comas sirven para separar elementos en una enumeración y el punto y coma sirve para separar una enumeración de ideas. ¿Ya? Vamos a llamarlo así. Voy a poner un ejemplo. El día jueves me toca ir al mercado por la terminación de mi carnet. ¿Ya? Voy a ir al supermercado y en el sector de verduras voy a comprar papas, tomate, cebolla, punto y coma. En el sector de frutas voy a traer manzana, naranja, pera, punto y coma. Y de lácteos voy a traer leche, mantequilla, queso. Son tres momentos diferentes, pero de un solo acontecimiento. Es la ida al supermercado, pero estoy yendo a tres sectores diferentes. Es decir, es una misma unidad lógica del pensamiento, pero son tres cláusulas independientes entre sí, las debo separar con punto y coma. Estoy enumerando ideas, ¿ya? Ojalá el ejemplo lo pueda aclarar. Ese es uno de los varios casos en que hay que usar punto y coma. ¿Otra pregunta? Hay varias personas que nos están preguntando lo mismo. ¿Qué libro recomienda usted para mejorar la redacción, tanto para jóvenes como para niños? O por separado, ¿no? ¿Qué libro recomendaría? Todos los libros. Una condición importante para la lectura, para la escritura, es la lectura. Hay algo que se llama memoria visual, y es que a fuerza de leer uno va memorizando las diferentes aplicaciones de las normas ortográficas, ¿ya? A fuerza de leer uno también va adquiriendo esos conocimientos. Yo sugiero leer todo lo que esté al alcance. Es más, sugiero leer aquellas cosas sobre las cuales no tengamos mucho conocimiento, aquellas que no tienen que ver con nuestro ámbito laboral, con nuestra zona de confort, ¿no? Economía, física, política, cuentos, leer todo. Eso va a enriquecer mi léxico, me va a ayudar a fijar el uso de las normas elementales de ortografía. Ahora, si se refiere a la pregunta a qué documentos, qué libros pueden ayudarme específicamente a despejar dudas, están los diccionarios, el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario de la Real Academia Española, todos los diccionarios que puedan. Yo un día de esos me pillé, por ejemplo, en una feria de libros, este de acá, que es
literalmente la Biblia de la gramática, ahí están todos los casos, todos los ejemplos. Inviertan en este tipo de textos, es muy importante hacerlo. ¿Qué opina del uso del mal llamado lenguaje inclusivo usando la separación de género? Yo entiendo la necesidad que tuvo el sector, ¿no?, de la sociedad que quiso reivindicar, ¿no?, a las mujeres a partir desde el mismo lenguaje. Es verdad, es cierto. El lenguaje invisibilizó durante mucho tiempo a las mujeres, ¿no? Solamente se hablaba del hombre, es verdad, ¿no? Y la forma como se construían las oraciones, las frases, los documentos, títulos de obras famosas, son evidentemente o invisibilizan, ¿no?, es verdad, a la mujer. Y en un momento estuvo bien, pero después se perdió aquello y se convirtió en chacota desde que empezó a duplicarse el tema del género y se habló de señoras y señores, niños y niñas, bolivianos y bolivianas, innecesariamente. ¿No? Eso no hace que realmente eso le da visibilidad a la mujer, no. Eso hace que el texto se complique, hace que los textos sean más voluminosos, más extensos. La Constitución Política de Venezuela, por ejemplo, es un texto enormemente largo porque hace esta duplicación de ambos géneros para todo. Es innecesario, no ayuda en nada. Después vino, después pasó lo que ocurrió con Maduro, que en ese afán ya lo llevó a caricatura y habló de libros y libras, millones y millonas, ya era un chiste. Después apareció el reemplazar los géneros por una arroba que no significa nada, y eso no lo entendió nadie, y se dieron cuenta las personas que impulsaban esto y lo dejaron a un lado. Después reemplazaron por una X, lo mismo, no hizo más que complicar la comunicación. Hace algún tiempo se habla de todes, les diputades, les senadores, chiste otra vez. Esto ya realmente se hizo chacota, y la lucha por visibilizar a la mujer realmente quedó relegada a un segundo plano. No sirvió para nada, no sirvió, siguen en aumento los casos de feminicidio, la violencia, la discriminación. No resolvió nada la famosa lucha por el lenguaje inclusivo, pero se puede, ¿sabe? Hay formas de hacerlo, ¿no? En vez de hablar de los ciudadanos y las ciudadanas, podemos hablar de la ciudadanía. Incluye a los dos. Y eso se puede obtener fácilmente con más lectura. Nos consultan, ¿qué recomienda para realizar un buen párrafo? Planificación del párrafo, ¿no? ¿Qué voy a presentar en mi idea principal? ¿Qué argumentos puedo exponer para ampliar esa idea principal? ¿Y con qué cierro bonito para reforzar esa idea principal? Seguir esa fórmula le ha resuelto el desafío de escribir a muchas personas. Y no es algo que nosotros hubiéramos inventado, es algo que ya se ha aplicado durante mucho tiempo, ¿no? Desde diferentes autores, y simplemente hemos traído eso para facilitar el proceso en el taller que nosotros brindamos. ¿Podría, por favor, repetir la estructura del párrafo que explicó? Va con una oración principal a la que debo añadir argumentos, el desglose, la validación de esa oración principal, ¿no? La descripción, el análisis, y luego una oración conclusiva. ¿Ya? Básicamente es eso. Una consulta que hicimos también en la entrevista del Tertuliano del viernes, han realizado ahorita en
en la conferencia. Lo que desee ahondar más en ella puede ver la conferencia, pero se la hago para que la responda ahorita brevemente, por favor, señor Alfredo. ¿Cómo puedo mejorar el hábito de la lectura? Bien, elemental, gracias por la pregunta. Mientras más pronto estimulemos la lectura entre nuestros niños, ese desafío va a ser mucho más fácil de resolver. Y yo en esto sugiero tres cosas elementales. Uno, que hayan libros en casa. Yo sé que la situación económica para muchas familias es tan difícil que lo último en lo que pensarían es comprar libros, ¿ya? Pero justamente son los libros los que van a hacer que ese niño pueda desarrollar otras capacidades, otras destrezas, y pueda encontrar incluso su vocación, su destino, ¿ya? Y salga y mejore la situación que por generaciones ha ido arrastrando una familia. Entonces, hay que tener libros en casa. Lo más elemental que se pueda, no importa. De un librito por mes, los niños recibían durante, no me acuerdo qué tiempo ya, pero muchos años recibieron, por ejemplo, bonos Juancitos Pintos. Pregunto yo, ¿cuántos padres compraron un librito, ¿no?, con ese bono, siquiera? ¿Y saben qué? Los autores bolivianos estamos escribiendo, estamos produciendo material acorde a nuestros niños, a nuestra cultura, a nuestros contextos, y acordes además a la economía. Nuestros libros son bien asequibles, ¿no? Se pueden encontrar de todo precio, y eso va a estimular, va a animar al niño a leer. Tiene que haber en casa una bibliotequita, por más elemental, pero hay que ir enriqueciéndola. Primera sugerencia. Segundo, no se puede obligar a nadie a leer. No puede ser una imposición, no puede ser una tarea, no puede ser un castigo. ¿Cómo estimulo la lectura en casa? Dando el ejemplo. Yo también tengo que leer. Yo también tengo que agarrar un libro, yo también tengo que agarrar un periódico, yo también tengo que buscar revistas y mostrar, ¿no?, que la lectura me fortalece, me da ideas, me ayuda a solucionar problemas, me brinda soluciones para diferentes cosas en la vida. El ejemplo es muy poderoso, no se puede imponer a nadie la lectura. Y tercero, compartir lo leído. Cuando el niño haya consumido, devorado un libro, hay que preguntarle, ¿qué tal estuvo, hijo? ¿Qué pareció? ¿Qué lograste comprender? ¿Qué mensajes te dejó? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿No? O yo, si leí algo, a la hora de la comida, por ejemplo, compartiré con mi familia. Miren, acabo de leer un artículo fantástico sobre cómo antiguas culturas resolvían sus problemas de salud cuando venía una epidemia de esas, ¿no? O acabo de leer, acaba de celebrarse el cumpleaños del Principito, lo volví a leer, el Principito, no se imaginan qué maravilla. Ha sido como volver, como haberlo leído por primera vez, lo he entendido de otra manera. Bien, entonces, tener libros en casa, dar el ejemplo, no imponer. Tercero, compartir lo leído, conversar sobre lo leído. Y conversar sobre lo leído trae tantos beneficios, como por ejemplo, fortalecer la relación de amistad con nuestros hijos. Ese niño que comparte con su padre lo leído, también va a compartir con su padre y con su madre las otras cosas de la vida, sus problemas, sus proyectos, sus retos. La lectura y el libro posibilitan una cohesión, un fortalecimiento del vínculo familiar, la confianza, la complicidad por el resto de la vida. Excelentes consejos, señor Alfredo. Nos consultan, ¿los eufemismos son malos o cuándo sería bueno aplicarlos? Eufemismos. Los eufemismos deben ser usados de la manera menos frecuente posible. Yo particularmente creo que lo mejor es decir la verdad, decir las cosas tal como son, llamarlas por su nombre, eso están las palabras. Los eufemismos tienden a ocultar los hechos tal como son, especialmente en los últimos tiempos, ¿no?
con esto que se llama la corrección política, empezamos a edulcorar, a endulzar, a camuflar, a mentir de alguna u otra manera, empleando expresiones que ocultan en realidad otras cosas, como en este caso de la relocalización, que ocultaba un hecho tremendamente complicado, como era el despido masivo de los trabajadores mineros de Bolivia el año 1985. Se logró ocultar esa verdad, pero no se resolvió el problema porque la gente aquella no fue relocalizada, fue despedida y tuvo que venir a las ciudades y engrosó cinturones de miseria, y ahí fue que aparecieron las ciudades satélite, las villas miseria, ¿no? Gente que fue a luchar en las ciudades para sostenerse, pero que no tenía cómo satisfacer sus principales necesidades elementales, ¿no? Y pasaron muchas dificultades, mucha miseria, ¿ya? Traen serias consecuencias, ¿no? El uso de los eufemismos. Por ejemplo, uno más reciente, se levantó o no se levantó la cuarentena cuando se dijo que iba a ser flexible. Perdónenme, una cuarentena es una cuarentena. Y tenemos que estar todos en nuestras casas. Y tenemos que estar todos cuidándonos. Pero ¿qué hace que las autoridades declaren cuarentena flexible? ¿Mm? Después todo el mundo sale y hace sus actividades y empieza toda la dinámica, ¿no? Normal, y entonces estamos viendo ahorita el disparo de los contagios justamente porque tuvimos ese eufemismo, ¿no? De la cuarentena flexible, que en realidad ocultó el hecho de que todos salimos y todos circularon y todos nos reunimos, y hasta fiesta por la otra noche con 50 muchachos aquí en Santa Cruz que están ahí infectados, ¿no? Los eufemismos no son buenos. ¿Qué género literario es fácil para iniciar a escribir? No sé, depende de cada uno, de con qué se encuentra más cómodo, con qué realmente se emociona, con qué realmente se apasiona. Pero yo creo que ayudaría mucho, por ejemplo, algo breve, algo corto, los cuentos. Creo que el cuento puede ser un primer paso importante para llegar a ese nivel de satisfacción, ¿ya? Al haber leído algo. Seguramente si de entrada me propongo, por ejemplo leer una novela de esas largas, un clásico, Los Miserables, no sé, tal vez no tenga la suficiente continuidad, lo deje a medias, me canse, me aburra, ¿no? Entonces yo sugeriría que podríamos comenzar con textos breves, y el cuento me parece que es una posibilidad muy interesante para ese propósito. Me parece que es muy parecido a ir al gimnasio, ¿no? Cuando uno va al gimnasio por primera vez, debe comenzar pues con poco, ¿no? Porque si me hago el tipo y quiero levantar un peso demasiado exigente, puede que me lastime, ya no vuelvo al segundo día y lo deje, ¿no? Entonces, sugiero comenzar por cosas breves, cosas que me den la satisfacción de haberlas terminado de leer. ¿Cuáles son las diversas formas de atraer al lector para que continúe leyendo mi redacción? Tengo que capturarlo de entrada. Hemos visto ahí algunas técnicas, ¿no? Hacer que ese lector quede enganchado con el título, con el primer párrafo, pero además tengo que tener los recursos necesarios para mantenerlo interesado en mi texto. Y para eso hay varias herramientas, los conectores, por ejemplo, ¿no? Cómo conectar un párrafo con otro para darle la fluidez necesaria a ese texto, la cohesión, la coherencia, de manera que el lector no lo suelte el texto. Y en nuestro taller vemos, revisamos una serie de conectores y su diferente aplicación, que los hay para todo uso. Conectores, por ejemplo,
para presentar un tema diferente, para incorporar una opinión, para presentar contrastes, para añadir conclusiones. Hay varios recursos y creo que los conectores, que son palabritas, que son frases pequeñas, sueltas, ¿no?, nos ayudan a mantener el interés del lector durante todo el trayecto. ¿Hay algún método para ordenar las ideas al comienzo de escribir algo? Esta técnica del párrafo es un método que le ayuda a ordenar al escritor sus ideas y que no solamente aplica al párrafo, pero también al texto completo, ¿no? La planificación del texto es determinante para ordenar las ideas. Si yo me lanzo a la piscina, si me lanzo al papel en limpio, a la página en blanco, sin una estructura previa tentativa, me voy a dispersar, me voy a frustrar, lo voy a dejar, no lo voy a concretar. Creo que la planificación del texto y seguir una estructura es demasiado importante. ¿Cree que las plataformas virtuales donde cualquier persona puede escribir están perjudicando la estructura de la redacción? No, creo que esas son más bien maravillosas oportunidades para mostrar que se puede escribir bien, ¿no? Y que hay una gratificación en el hacerlo. Yo le pido siempre a mis estudiantes que publiquen sus textos, que ya vienen revisados, que vienen corregidos, ¿no?, en las plataformas sociales. Eso está muy bien. No hay que satanizar los medios, no son el problema las plataformas, no es el problema el WhatsApp, no son los teléfonos los causantes del problema, por favor, somos nosotros. Es nuestro sistema educativo mediocre, son esos profesores que hacen que uno odie una determinada materia. Las demás son simples herramientas, no son las plataformas, no son los teléfonos, no son las redes, somos nosotros los que lo estamos haciendo mal. ¿Existe un número adecuado de palabras para los titulares en las noticias? Por supuesto, los titulares deben ser breves. Principio fundamental en la redacción periodística. Los titulares deben ser breves e informativos. Por supuesto, hay unos que se exceden de breves y que tienden a ser los que usa la prensa sensacionalista. Lo mataron, ¿no? Nada más dice el titular, ¿no? Asaltado, terrible, ¿no? Esos no ayudan. El texto del título de una nota de prensa debe ser informativo, pero hay que cuidar en la medida de lo posible que no sea demasiado extenso. Ahora hay recursos, ¿no? No solamente en el titular está la información central, hay un pretítulo muchas veces que ya nos ayuda a contextualizar la noticia y también se hace uso de subtítulos para ampliar cuando el titular principal realmente tiene demasiados elementos. Pero otra vez, el principio elemental es la brevedad en todos los textos. Dice, consulta, los jóvenes tienen muchos problemas, dice en la redacción. ¿Cómo podríamos ayudarlos a los jóvenes? El problema es que, reitero otra vez, tenemos estas deficiencias que arrastramos desde un sistema educativo mediocre. Entonces, ayuda mucho buscar cursos de capacitación, de nivelación, que tengan las referencias necesarias, por supuesto, porque también hay un montón de charlatanes en las redes en estos momentos ofreciendo cosas y que terminan engañando a la gente. Lo sé porque muchos estudiantes después han venido, por ejemplo, a quejarse, han contado las malas experiencias que han tenido. Entonces, acceder a cursos de capacitación, de nivelación, pero que tengan referencias, esa es una muy buena idea. Y lo segundo, estimular pues la lectura, ¿no? A través de estos tips que acabo de mencionar,
¿no? Eso va a ayudar a que muchos puedan fijar en sus memorias, ¿no?, el correcto uso de las normas gramaticales. Consultan, en un texto, ¿cómo puedo separar mis ideas sin redundar? Cuando quiero desplayarme, profundizar el tema, dice. La planificación. La planificación. ¿Qué voy a poner primero? ¿Con qué voy a empezar? ¿Con qué idea? Bien, esta es la idea de entrada. Esta es la idea con la que voy a impactar a mi lector. Perfecto. ¿Qué voy a poner después? ¿Mm? ¿Qué llama? ¿Qué idea es la que podría darle continuidad, secuencia a este texto? ¿Qué voy a colocar en el tercer párrafo? Cuarto, quinto, perfecto. ¿Cómo voy a salir para evitar o para premiar a mi lector con una salida espectacular? El hecho de planificar el texto me ayuda a pensar en todos los recursos posibles a mi alcance para evitar este tema de los clichés, de las frases de siempre, ¿no?, de los mismos recursos repetitivos. Eso por un lado. Y por otro lado, muy buena pregunta esta, el proceso más importante en la redacción es la revisión. Oiga, uno escribe porque tiene pues la necesidad de escribir nomás, porque tiene que hacer una carta, porque tiene que presentar un proyecto, porque tiene que presentar un informe, porque tiene que mandarle, tiene que mandar correspondencia, porque tiene una tarea, porque tiene una idea, porque tiene una tesis que hacer. Uno escribe porque hay la necesidad de escribir, pero el gran reto en el proceso de redacción es la revisión. Lo que llamamos técnicamente la edición del texto o la corrección del estilo. En ese proceso de revisión, yo puedo o debo detectar las veces que incurro en una redundancia, las veces que incurro en algún vicio de lenguaje y mejorarlo. Hay dos cosas que ayudan mucho, a mí me sirven un montón. Uno, pedirle que alguien más lea mi texto, porque yo a veces me saturo y no puedo ver mis propios errores, y alguien que más o menos sepa sobre la temática, sobre lo que estoy escribiendo, ¿no?, si lo lee, me puede dar sus opiniones y yo puedo corregir. Y otra cosa que ayuda mucho es dejar reposar el texto. No debo publicar algo tras que lo escribo, es un error tremendo. Debo esperar a la revisión, debo esperar a que ese texto madure, yo tengo que hacer otras cosas, me dedico a actividad manual, hago cualquier otra actividad, y luego vuelvo a mi texto, lo miro y ha cambiado, yo he cambiado. Mi percepción de las cosas y del mundo ha cambiado. Es como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en la misma agua de un río, cambia la persona, cambian las aguas del río, y cuando yo vuelvo a mi texto después de algún tiempo y lo miro, ya lo veo con otros ojos y puedo ver también mis errores y la posibilidad de mejorar mi intervención. A nuestro conferencista las preguntas que no están repetidas. Veo que ya han repetido muchas preguntas de las cuales ya él ha respondido. Los invitamos a volver a escuchar la conferencia para que así puedan ver en qué momento él la explicó y salir de la duda. Y también a escuchar el tertuliando, la entrevista que le hicimos el día viernes a él, y así poder conocer un poco más de sus libros, de su trayectoria y del perfil que él tiene. Vamos a continuar con preguntas que no haya realizado aún. ¿Usted cree que es mejor tener un libro en físico o digital? O la opción también del audiolibro. ¿Cuál usted cree que hay algún beneficio o no haya en leer alguno de estos? ¿O escucharlo también? Me parece que todas son buenas, hay que experimentar con todo, hay que equilibrar. Por ejemplo, para quienes tenemos dificultades visuales, seguramente en pantallas es un poco más, demanda más esfuerzo y puede tal vez generar más fatiga. Entonces, sí, el libro físico, por supuesto, el libro físico tiene otras connotaciones, ¿no? Más allá de la relación romántica que uno pueda tener con un texto impreso, físicamente, por ejemplo, para quienes tenemos dificultades visuales, puede ser mucho más
agradable leer en un formato impreso. Los niños están leyendo en las pantallas y eso está muy bien también. No hay ningún problema. Lo importante es leer. Lo importante es leer. Y les quiero comentar algo. Estuve hace algunos años con una organización de personas invidentes en la ciudad de La Paz que habían logrado la impresión de algunas obras clásicas en braille. Estaban compartiendo esa experiencia, pero al mismo tiempo me dijeron, para nosotros no existe la literatura boliviana porque no tenemos obras en braille de autores bolivianos. Grandes clásicos, sí, hay El Principito, El Quijote, pero no hay obras de autores bolivianos en braille. Nos ayudaría mucho el audiolibro. Entonces, esta experiencia del audiolibro, de las dramatizaciones, también es muy importante. Todas sirven, Osana, todas sirven, dependen a cuál se adecua más a mi necesidad, a mis características, a mis posibilidades de lectura. Todas sirven. Claro que sí. El tiempo libre que tengamos es importante utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos lejos, colocamos audiolibros en la movilidad y vamos escuchando y discutiendo del libro con mi familia, con mi esposo y mi hijo en el camino, porque yo vivo en La Guardia, entonces 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, uno puede aprovechar, ¿no? En esos momentos para ir escuchando los audiolibros también. Un gran aporte. Gracias, de verdad. Sí, ¿qué libros me recomienda para niños? Usted escribió el libro Antiberrinches. ¿Podría comentarnos un poco de ese libro para así poder responder a esta persona, por favor? Bien. Mi propuesta literaria para niños parte de un principio, de un trabajo que vengo haciendo hace algún tiempo en el campo de prevención del bullying, ¿no? Entonces, al trabajar con los niños en esta temática del acoso escolar, me di cuenta que muchos chicos no solamente sufren de ese tipo de violencia, pero también de violencia intrafamiliar. Los chicos, muchos niños, en esa etapa en la que están tratando de comprender el mundo, ¿no? Hacen travesuras y hacen escándalos y hacen pataletas. Ellos no han desarrollado aún todas sus capacidades comunicacionales, entonces apelan al berrinche, a la pataleta, al escándalo para gestionar la satisfacción de sus necesidades. Pero es un mal momento para el berrinche porque los padres, muchos padres, están muy cansados, están estresados, están agobiados con la crisis, con los problemas. Muchos no solamente tienen un trabajo, deben desarrollar 2 actividades, incluso hasta 3 con alguna venta, algún producto, y no se vende y va mal. Y el padre viene realmente, o la mamá viene cansada, agotada, frustrada, y encima el niño hace berrinche. ¿Qué hace la madre? Aprovecha tal vez o reacciona de una mala manera, el papá, la mamá, y descarga sobre la espalda de ese niño toda su rabia, toda su frustración, y se puede exceder en el castigo y mandar al hospital al niño, como muchas veces ha ocurrido, y yo lo he visto. Entonces, de una manera preventiva, yo le digo a los niños a través de mis libros: chicos, hagan berrinche, no se porten mal, coman su comida bien, aséense, hagan sus tareas de una manera, reitero, preventiva, para que no ocurra el berrinche, el escandalete. Es una idea que tuve y por lo que ha sido la respuesta del público, creo que no nos hemos equivocado. Les ha servido a muchos chicos que han empezado a ejercer una suerte de autorregulación en esos sus arranques, ¿no? Y les va mejor. Va por ahí, es un libro que yo sugiero, pero también sugiero las obras de otros autores bolivianos, porque lo mencioné hace rato, estamos escribiendo sobre temas nuestros, sobre temas propios, estamos haciéndolo en nuestro propio lenguaje, estamos usando personajes propios de nuestra cultura, con los cuales los niños se pueden sentir muy bien identificados, y estamos abordando temáticas también que tienen que ver con nuestras realidades. Ya no tanto las princesas, ya no tanto los superhéroes, ya no tanto los dinosaurios,
¿no? Hay obras de autores bolivianos maravillosas para los niños y de paso así nos ayudan también a mover nuestros libros. Eso tal vez podría sugerir. Hay un comentario muy interesante, señor Alfredo, se lo voy a leer por completo. Es de Paola Valderrama Illanes. Dice, buenas noches, señor Alfredo, soy Natalia Arispe Valderrama. Tengo 14 años y estoy empezando a escribir mi primer libro, que será una novela. Pero a medida que escribo me doy cuenta que estoy escribiendo un ensayo. Si no es mucha molestia, tengo una pregunta. ¿Qué consejos me daría para comenzar? No tengo mucha experiencia, pero sí he llegado a tener poesías de mi autoría que han llegado a ganar en concursos. Y también quisiera decirle que me encantó su libro Cuentos Felinos. Muchas gracias. Lo que comenté hace rato, ¿ya? Una planificación del texto es muy importante. Hacer la representación mental de qué es lo que voy a escribir. Mi sugerencia puntual es que usted desarrolle un índice tentativo, ¿ya? De qué va a ir en cada uno de los capítulos que está abordando en su proyecto literario, ¿de acuerdo? Y que si es una novela, ¿no? Más o menos esbozar, hacer un boceto, ¿no? De la historia, de los personajes, que la guíen, pero que la ayuden a llegar a buen puerto. Si usted no lo hace, tiene una idea para un primer capítulo, pero después se le van a cruzar otras ideas, va a tener otros aportes, otros insumos y va a empezar a dispersarse y se va a ir por las ramas y no va a tener nada que ver con su idea original y se va a dispersar y se va a frustrar y no lo va a hacer. Entonces, plantéese un índice tentativo que la guíe y eso, creo yo, va a ser de mucha utilidad para este proyecto, ¿no? Y lo segundo que puedo proponerle es que consulte con otras personas si es que lo suyo, que empezó como una novela, tiene elementos para constituirse en un ensayo sobre algún tema de la realidad, pues a lo mejor ganamos más con ese ensayo. A lo mejor ganamos más con ese ensayo. Entonces, considere compartir, conversar con otras personas sobre su proyecto. Como no tengo elementos ahorita de su historia, ni sé exactamente de qué tratan ni de los temas, no le puedo decir yo qué debe hacer, ¿ya? Pero sugiero estas otras cosas para que la puedan orientar. ¿Hay algún lugar o ambiente especial para redactar? ¿Cuál sería? Ah, qué pregunta más linda. Bueno, depende de cada uno, depende de cada uno. Hay quienes tienen incluso rituales, ¿no? Que la velita, que la copa de champán, ¿no? Así el cliché, ¿no? Depende de cada uno. Hay otros que pueden escribir en medio del caos de sus escritorios, con todos los libros revueltos, con su pedazo de salteña de antes de ayer ahí a un lado. A mí en lo particular me gusta la limpieza, me gusta el orden, me gusta el espacio despejado para poder escribir, pero es muy personal, es mi elección. Y confieso, de vez en cuando pongo un ramo de flores aquí en mi escritorio, que me da mucha paz, mucha tranquilidad, y yo particularmente escribo con música, ¿sabe? Y puedo variar los géneros musicales según mi estado anímico. Por ejemplo, me levanté un poco flojo y desganado, entonces, qué sé yo, pongo un poco de heavy metal, ¿no? Y escribo, ¿no? O si quiero escribir, por ejemplo, temas infantiles, busco música acorde, ¿ya? Que la hay tanta. Depende de cada uno. Y también algo muy importante, el horario. Hay gente noctámbula. Hay gente que puede escribir tranquilamente de noche, desvelarse y producir. Y habemos otros que escribimos mejor en la mañana, ya descansados, ya despejados, con una buena ducha fría, ¿no? Un cafecito, ya estoy listo para producir.
Y hay quienes cambiamos regularmente porque tenemos un reloj biológico bastante inestable. Hay temporadas en las que yo escribo, por ejemplo, muy temprano, hay otras en las que puedo desvelarme. Últimamente son menos las horas de producción nocturna, prefiero hacerlo en la mañana, pero reitero, depende de cada uno. Cada uno debe encontrar el momento, el espacio, las condiciones más adecuadas para escribir. Es muy personal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología para escribir un artículo? Buena pregunta, buena pregunta. Si se trata de un artículo de opinión o si es una nota de prensa, en realidad allí creo yo que el 70-80% del proceso es para la investigación, ¿ya? Para investigar el tema, para tener los elementos, los insumos. Y seguramente un 10% será ya el trabajo propio de redacción, de escritura, y el otro 10% de revisión, de edición, de mejora, ¿ya? Pero para escribir un buen artículo, para escribir una nota de prensa, para escribir en realidad todo, el gran esfuerzo, creo yo, debe aplicarse en el proceso de investigación. ¿Para qué? Para escribir y proponer algo nuevo. No las cosas que ya escribieron los demás. No caer en lo reiterativo, no repetir cosas que ya dijeron otros. Y si lo dijeron otros, para buscar un ángulo diferente, para buscar un enfoque diferente, para buscar una perspectiva, un abordaje también diferente de temas que ya han sido evidentemente desarrollados, pero siempre puedo proponer algo innovador, ¿ya? Y debo investigar también para ofrecer certidumbre, para ofrecer precisión, para ofrecer cosas que realmente aporten, ¿no? Si digo cosas que ya dijeron los demás, no sirve. Si escribo para reiterar cosas que ya están dichas, no sirve. Así de simple. Hay una persona que pregunta si usted cree que no tenemos cultura de lectura, o sea, de ser buenos lectores, porque los precios de los libros originales son elevados. ¿Usted cree que no tenemos cultura de lectura porque los precios de los libros originales sean elevados? No, ese no ha sido un problema. La gente que quiere leer lo hace. Eso de echarle la culpa a los precios de los libros, o no sé, perdónenme, hay gente que habla de eso, pero tranquilamente puede gastar en otras cosas, ¿no? Cerveza, fiesta, soda, no sé, otras cosas, digamos, ¿no? Si uno se restringe y prioriza realmente lo importante, siempre va a encontrar la forma. No hay excusa, no hay excusa. Sí responsabilizo, sí le pongo mucha responsabilidad al sistema educativo mediocre en el que nos hemos desarrollado la gran mayoría, que hicieron que odiemos los números, que hicieron que odiemos la lectura, que hicieron que nos alejemos del conocimiento y que no se ha resuelto, y más bien que ahora con el tema de la teleeducación ha quedado en evidencia, ¿ya? Y yo creo que ahí este es el momento más bien para repensar nuestro sistema educativo mediocre, obsoleto, y hacer que realmente tengamos maestros que hagan que nos apasionemos por las cosas que debemos aprender. No había pasión, ese es el problema, salvo contadas excepciones. El tema del precio de los libros, perdóneme, ahora además con las nuevas tecnologías y las posibilidades que todos tenemos de acceso, no es una excusa. Si me permite acotar, mi hijo tiene 10 años, hace 3 años que hace chocolates para vender y con eso se compra sus libros. Y invierte buena cantidad de plata en libros. Y tiene 10 años, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, el querer Sí, es sí, sí, poder, sí. como Hay dice niños usted. que han venido a la feria del libro con su chanchito, han ahorrado todo el año y delante de uno, y como dice ese canal, tenemos las imágenes, ¿no? Están la foto de los chicos abriendo sus alcancías en mi escritorio, en mi stand, para comprarse los libros, ¿no? Sí, Y reitero, los autores bolivianos tenemos ofertas para nuestros niños. Y las grandes obras, los grandes clásicos, hay formas, hay empresas editoriales que vienen y le ponen el libro en su casa y se lo dejan a plazos, los famosos placistas, ¿no es cierto? Hay formas. Por ejemplo, la Biblia de la Gramática, ¿no? En un momento de esos difíciles, o las colecciones que he logrado reunir yo, las he comprado, ¿no? A plazos. claro que sí. Es cuestión de querer. Y también de saber qué darle a nuestros hijos, ¿no? Si le empezamos a dar pantallas a corta edad, a veces yo veo niños ya de 1 o 2 años con la tablet o el celular, ¿y por qué no darle un libro a ese niño, ¿no? También a esa corta edad. O por qué no leerle desde que es bebé o en la barriga, ¿no? Entonces depende también mucho de nosotros los padres, qué El decidimos para ejemplo, nuestros ¿no? hijos. Exactamente. ¿Cómo hacer para no procrastinar? No sé, yo tengo ese problema. Me toca escribir algo y me disperso y de pronto empiezo a hacer otras cosas. Es un problema que yo también experimento y no lo he resuelto todavía. Lamento no poder responder. Me pasa a mí, pero ¿sabe qué? Mientras estoy haciendo alguna otra cosa, ¿no? Mi cabeza sigue trabajando, sigue redactando y siempre tengo una libretita en mi bolsillo donde voy tomando apuntes. Eh, Toda la vida llevo una libreta conmigo para tomar apuntes, donde sea que vaya, ¿no? Entonces, aún así tenga tiempo, entre comillas, muerto, ¿no? Procrastinado, mi cabeza sigue produciendo, sigue trabajando. Le hago la última pregunta, señor Alfredo. ¿Qué opina acerca del constante uso de anglicismos en el habla tradicional nuestra ahora? Oh, es un problema que venimos arrastrando de muchos años, y no solamente los anglicismos, expresiones que vienen de otras culturas y que se han incorporado y se han metido en nuestro lenguaje, ¿no? Eh, es, es evidentemente un desafío para todos. Es un desafío porque no hay un equilibrio. Nos hemos vuelto consumistas de aquellas expresiones, pero no somos exportadores de las nuestras. Yo creo que ese es el problema, ¿ya? Hay expresiones que vienen evidentemente del inglés y que no tienen traducción a nuestro idioma, especialmente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y no queda más que castellanizarlas y adaptarlas. Por ejemplo, no hay una traducción específica para la palabra escáner, para el aparato, el escáner, o para el verbo escanear. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha castellanizado y ahora se escribe escanear con E y con tilde, ¿no? Escáner. Eh, es inevitable, es inevitable, pero lo triste es que es demasiado desequilibrado, es decir, nos llega mucho de afuera y no sacamos nosotros nada de lo nuestro. Voy a unos ejemplos: el yeísmo. Quizás Bolivia y Paraguay, alguno que otro país latinoamericano, son muy pocos ya los que pronunciamos la L, que decimos llama, llave, calle, ¿no? El yeísmo se ha impuesto con mucha fuerza. Fíjense, no es un problema de anglicismos, ¿no? El yeísmo llegó con el cine de oro mexicano, nos ha llegado con la música, nos ha llegado con las telenovelas, ¿no? Especialmente ahora con el poder que tienen las telenovelas peruanas, donde el yeísmo es una característica de su lenguaje, ¿no? Nosotros también empezamos a adquirir, nuestros niños hablan de esa manera, y vamos perdiendo también parte de nuestra identidad, ¿no? De hablar con ella, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos cosas muy particulares, elementos muy específicos de nuestra cultura.
el diminutivo ingo o el aumentativo ango, grandango, decimos, ¿no? Tingo, son expresiones muy propias nuestras de la cultura oriental boliviana. Nadie más habla de esa manera en el mundo, pero se está quedando solamente para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no exportamos canciones, no exportamos telenovelas, no exportamos música, no exportamos cine, donde aquellas expresiones culturales nuestras también se vendan y de alguna manera, ¿no? Se vendan, digo, y de alguna manera equilibren esa arremetida de expresiones extranjeras, de aquellos barbarismos, ¿no es cierto? Entonces, es inevitable que nos lleguen, pero el gran problema en realidad es el no poder equilibrar con lo nuestro y que se vayan más bien perdiendo rasgos de nuestra identidad cultural, como es el habla popular que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en el oriente boliviano. Pertenezco a la Sociedad Cruceña de Escritores Germán Coimbra Sáenz. Nosotros estamos produciendo material, obras, cuentos, novelas, poesía, que trata de conservar, de preservar y de proyectar el habla popular de Santa Cruz. Fíjense ustedes qué terrible, ¿no? En algún momento, por ejemplo, los poetas cruceños fueron defenestrados, ¿no? Se nos tildó de ser demasiado costumbristas, demasiado provincianos, demasiado expresados. Ahí está. Entonces, yo en lo particular estoy escribiendo poesía costumbrista ahora y espero publicar dentro de poco el librito que ya tiene nombre además, ¿no? Pero no lo voy a adelantar ahora. Bueno, esperamos poder hacer la presentación de ese libro entonces en el canal de la Biblioteca Departamental. Va a ser un honor. Un privilegio para nosotros. Señor Alfredo, si no recuerdo mal, usted tiene 7 publicaciones. ¿Podría nombrárnosla y mencionar al público presente dónde pueden adquirirlas, por favor? Claro que sí. Es más, si por ahí, a ver, no sé si es posible, qué macana, no me preparé porque estoy deme un segundito. Estoy con mis libros en otro lugar y he estado en traslados. Me gustaría presentarles. Pero bueno, he escrito 4 cuentos para niños, los cuentos antiberrinches, los cuentos felinos, cuentos del jardín y cuentos para caer en cuenta. Así se llaman mis obras. Y esos libritos les ¿Podrías cuento, repetirlo, por favor? perdón la Solo se escuchó redundancia. cuentos felinos. Yes. Sí, soy autor de cuentos felinos, cuentos antiberrinches, cuentos para caer en cuenta, y esos libros los tengo ya en versión digital. Han sido ya llevados al formato digital, así que familias de cualquier punto del país, de cualquier parte del mundo, ya los pueden solicitar. En la Sociedad Cruceña de Escritores Germán Coimbra hemos habilitado nuestro puestito ahí, nuestra librería virtual, y ya tenemos los libros a disposición de las familias a un clic de distancia. ¿De acuerdo? Entonces, allí los pueden... perdónenme un segundito, voy a tratar de abrir algo. Allí los pueden encontrar, además, reitero, a precios muy asequibles. Hacen el pago, el desembolso, e inmediatamente se puede descargar el libro desde nuestras páginas, desde nuestra página de la Sociedad Cruceña de Escritores, como se lo hace de Amazon o de cualquier otra plataforma, ¿no?, de venta de libros. También he publicado el libro Evadas, y ese librito se encuentra también a disposición en formato digital, en físico no tanto, porque ya hemos agotado la edición en físico y están en digital mis obras. No se pudo producir el video, dice. ¿Qué es esto? Hola, hola. Hola.
Hola. Hola, hola. No la escucho. Creo que se fue. Lo escuchamos, señor Alfredo. ¿Puede continuar, por favor? Ah, ya, muchas gracias. Estamos Muy colocando amable. enseguida en pantalla el link para la fanpage de la Sociedad Cruceña de Escritores, Germán Coimbra Sáenz, para que así las personas puedan visitar la tienda que tienen en la fanpage. Claro que sí, o pueden tal vez contactarse directamente conmigo y mucho gusto vamos a mostrarles nuestro trabajo, ¿ya? Para que puedan adquirir los libros en formato digital ahora. Y por supuesto también esta posibilidad de hacerlo en formato virtual, porque yo por lo menos sigo haciéndolo, doy modos para enviar a cualquier parte del país los libros que me solicitan los lectores. Ahí están los cuentos antiberriches. A ver si puedo subir alguna otra imagen. Bueno, creo que es básicamente eso, Osana querido. Sí, por otro lado, hay muchas personas que nos han consultado que desean participar del taller que usted dicta. Si podría, por favor, darnos un poquito de detalles de en qué consiste el taller, qué duración tiene, para que así Ok, las personas pueden también tener más claro que sí. información al respecto, para que ya usted pueda explicarles horarios, ¿no? Y costos y etcétera, ¿no? Bien, veo que ahí en pantallas está mi WhatsApp, entonces Exacto. pueden dirigirse a ese número para escribirme y recabar más detalle, más información. Es un taller en versión online, 10 horas de duración, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Mañana vamos a comenzar con un nuevo grupo. Mañana vamos a comenzar con un nuevo grupo. Pueden participar personas de cualquier ámbito del conocimiento, de cualquier profesión, de cualquier actividad, de cualquier ocupación. No digo de cualquier edad, no es para niños, es para personas ya con alguna capacidad de redacción, ¿no? Más o menos fluida. Hemos tenido estudiantes desde los 16 años para adelante y en estas 10 horas vemos de una manera más extensa todo esto que hemos compartido, ¿no? Desde lo más elemental, cómo escribir un párrafo, cómo estructurar un texto, cómo iniciar de manera impactante un escrito, cómo darle fluidez, cómo conectar los párrafos, el uso de los conectores, el uso correcto de las normas básicas de puntuación, de acentuación, cómo evitar incurrir en vicios del lenguaje. Y lo hacemos de una manera en la que privilegiamos también la parte práctica. No solamente es charla, no solamente es teoría. Las personas que participan de nuestro taller hacen ejercicios y les hago el seguimiento personalizado y les digo a cada uno, mire, usted tiene falencias, debilidades acá, tiene también fortalezas y potencialidades en este otro lado. Conviene que trabaje más estos aspectos, ¿no? Y en cuestión de días, la gente está encaminada y muchos terminan el taller muy satisfechos, me lo hacen saber, regularmente yo comparto esas evaluaciones en mis redes sociales y bueno, hay una inversión que la gente hace, pero que es realmente eso, no es un gasto, es una inversión y la gente queda realmente contenta y satisfecha. Búsquenme, escríbanme a mi número de WhatsApp para que podamos coordinar y ofrecerle toda la información que precisen. Un detalle más, me olvidaba mencionar, disculpe. Tenemos una alianza estratégica con la unidad de posgrado de la Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que certifica nuestros talleres. Es un curso certificado, ¿ya? Entonces, recibe al participante un documento, un certificado con una carga horaria de 20
académicas, que muy bien le puede ayudar también a la hora de perfilarse o de postular a alguna convocatoria, alguna oportunidad laboral de esas. Excelente, señor Alfredo. La verdad que creo que van a ser muchas las personas que estén interesadas en profundizar este tema de la redacción y en convertirse en redactores, aunque de repente no haya sido su principal, ¿no? Profesión o carrera. Como usted nos comentaba en la entrevista del Tertuleando, ha dictado este tipo de cursos incluso a personas que se dedicaban al tema de agricultura, ¿no? A obreros. Entonces, la verdad que es interesantísimo que las personas se acerquen, no tengan miedo, no crean que porque no han estudiado comunicación, filología, no van a poder. Esto es un taller abierto, ¿no? Para todo tipo de perfil de persona. Los invitamos a participar del mismo. La verdad que ha sido un gran honor, señor Alfredo, contar con su presencia. Esperamos que nos apoyen y continúe trabajando con nosotros en futuras conferencias también. Va a ser un honor, Osana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un cariño enorme a nuestra biblioteca departamental, al equipo que la acompaña y, por supuesto, a las autoridades de nuestra gobernación que siempre están pendientes e interesadas en el desarrollo integral de nuestra región y en el tema educativo, por supuesto, posibilitan y hacen cosas realmente destacables, relevantes. Estamos muy agradecidos. Los agradecidos somos nosotros, señor Alfredo, porque la verdad, sin ustedes, nosotros no podríamos llegar con tanta diversidad de temas, ¿no? Cada domingo a nuestro público y a cada uno de los participantes. Estamos agradecidos y, como le decía, esperamos continuar con su apoyo en el futuro también para futuras conferencias. Muchísimas gracias, señor Alfredo. Hasta luego. Estoy a sus órdenes. Comentarles que para el siguiente domingo tenemos también no va a ser una conferencia, vamos a hacer un poquito de lo cotidiano y vamos a festejar los 7 años del Centro Cultural Benjamín. Este Centro Cultural Benjamín, que es un centro de promoción de los libros, la lectura y las letras, fue fundado el año 2013 con el objetivo de ayudar a los niños y a los jóvenes a conquistar el placer de la lectura. Para todos los que estaban preguntando hace un momento qué podemos hacer para incentivar a nuestros niños y jóvenes e incluso adultos a leer, los invitamos a participar de esta celebración, en la cual la señora Sarita Mancilla y las personas que han sido parte de este centro cultural durante estos 7 años y de cada una de las actividades que hemos venido realizando, porque la biblioteca departamental de igual manera viene trabajando en conjunto con ellos durante todo este tiempo, estarán presentes para poder darle a conocer al público, el público que esté en la charla, cómo han realizado este tipo de actividades de fomento a la lectura y también la escritura, porque también promocionan la escritura a temprana edad. Vamos a tener 7 años de arduo trabajo en los cuales ellos buscaron cumplir su misión de tener un país educado para reducir la pobreza y la desigualdad. Un importante propósito es el que ha tenido el Centro Cultural Benjamín estos 7 años. Por tanto, los invitamos a ser parte de esta celebración con nosotros y conocer todo lo que se ha venido trabajando durante todos estos años. Esperamos contar con su presencia. Dios los bendiga, que tengan buenas noches. Hasta luego.